Hola, nuestro equipo está conformado por Amado Martínez Michel Alejandra, Matrecitos Ávila Daniela, Salcido Vargas Anabel y Tapia Mendoza Andrea. Nosotras hablaremos sobre dos pandemias que han marcado la historia, COVID-19 e influenza, similarities and differences. A medida que el brote de la enfermedad por coronavirus 2019 continúa evolucionando, se han hecho comparaciones con la influenza H1N1, ya que ambas causan enfermedades respiratorias. Sin embargo, existen diferencias importantes entre los dos virus. Esto tiene repercusiones importantes en las medidas de salud pública que deben implementarse para responder ante cada uno. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es conocer las características de ambas patologías para identificarlas y así evitar confusiones en la población. Tanto el COVID-19 como la influenza H1N1 son infecciones virales. Los coronavirus son una familia de virus que causan infecciones respiratorias. El SARS-CoV-2 causa la infección que provoca COVID-19. Hay dos tipos de virus que causan la gripe, influenza A y B. También hay varios subtipos de influenza A. La influenza tipo A, subtipo H1N1, fue la primera pandemia del siglo XXI, del 2009 al 2010, mientras que el COVID-19 se presentó del 2019 al presente año 2020. Los registros indican que el epicentro de la influenza H1N1 fue en México, pues los primeros casos se detectaron desde el 11 de abril de ese año en Veracruz. A la nueva infección también se le conoció como gripe porcina, pues el nuevo virus había mutado entre los animales y dio un salto a los humanos. Casi 11 años después, a finales de 2019, una nueva cepa de coronavirus dio sus primeros signos en China, en la ciudad de Wuhan. La enfermedad causada por el SARS-CoV-2 fue nombrada como COVID-19 por la OMS, que en marzo de este año la declaró una pandemia, pues ya se había propagado en 114 países. A nivel nacional, aunque la transmisión de ambos virus es a través del contacto directo, gotitas y fómites, la influenza es 2 veces menos transmisible y afectó mayormente a los jóvenes, contrario al coronavirus, donde las personas de edad avanzada y o con afecciones subyacentes son más susceptibles. La velocidad de transmisión marca una diferencia importante entre ambos virus. Se estima que el intervalo de serie del virus del COVID-19 es de entre 5 y 6 días, mientras que en el caso del virus de la gripe es de 3 días. La influenza no provocó un aislamiento social, simplemente en algunos países los viajeros eran examinados y los casos sospechosos eran aislados. Por lo tanto, este no afectó la economía del mundo. Por otro lado, en la actualidad se generó un cierre de comercios, aeropuertos, empresas, actividades, escuelas y un distanciamiento social. Y debido a esto, grandes potencias mundiales se han visto en la necesidad de tomar medidas drásticas. Otro aspecto que ha marcado una gran diferencia entre estos dos virus es el tratamiento. En la pandemia de la influenza ya existían medicamentos contra la gripe común, por lo que fue más fácil desarrollar una vacuna, mientras que en la actualidad no existe un medicamento contra el coronavirus. A pesar de las diferencias entre estas dos pandemias, ambas enfermedades presentan síntomas característicos en común, tales como fiebre, tos y disnea, aunque la influenza además presenta dolores de cabeza, de garganta y muscular. Los síntomas pueden ser suaves o severos y convertirse en neumonía. Ambas enfermedades pueden ser mortales. Sin embargo, la tasa de mortalidad de la influenza es menor al 0,1% y la del COVID-19 por ahora oscila entre 3 y 4%. How do they affect the human body? La influenza puede causar una enfermedad leve o grave y en ocasiones puede llevar a la muerte. Se pueden presentar complicaciones moderadas como las infecciones sinusales y del oído. También se puede presentar una más grave como es la neumonía. Otras complicaciones graves pueden ser miocarditis, encefalitis y la insuficiencia renal y respiratoria. La infección de las vías respiratorias por el virus puede desencadenar una respuesta inflamatoria en el cuerpo y puede derivar en una sepsis. Mientras que en el COVID-19, en su primera fase de la infección, el virus se ocupa de replicarse dentro de las células y puede durar de 2 a 14 días. Eventualmente el cuerpo pone a trabajar su sistema inmune provocando los primeros síntomas como es malestar y fiebre. Después de unos días el virus empieza a colonizar los senos nasales y la garganta, por lo que pueden aparecer síntomas como dolor de garganta o pérdida del olfato y del gusto.
Luego el virus baja hacia los pulmones, lo que causa una tos seca y cuando llega a los bronquios, la membrana mucosa de su interior se inflama. Esta inflamación puede dañar los alvéolos, lo que dificulta la respiración. Si el caso se agrava, puede provocar una neumonía. Pathological differences between neonates and children. Ambas patologías presentan afectaciones a niños y bebés, pero se manifiestan de diferentes maneras. En el caso de la influenza, los niños entre 1 y 5 años, especialmente los menores de 2, corren alto riesgo de contraer complicaciones graves. Dentro de las complicaciones presentan encefalopatías hasta la muerte. Por ello, se recomienda aplicar la vacuna en niños mayores de 6 meses. En cambio, el COVID-19 se conoce que la patología afecta menos a los infantes. No se conoce causa alguna, pero se ha relacionado que los bebés y los niños generan anticuerpos proporcionando una protección contra el virus. Sin embargo, los niños menores de 1 año son más propensos a esta patología. Se cree que es por la falta del desarrollo del sistema inmunitario y por la presencia de vías respiratorias más pequeñas. Por otra parte, los neonatos presentan posibilidad de contagio a la exposición de la patología como las demás edades. De sus neurological complications, veremos primero que en la influenza H1N1 se encontraron casos de encefalitis, encefalopatías agudas necrotizantes y meningitis asépticas, y en adultos jóvenes se reportaron casos de herniación transtentorial por edema cerebral secundario a hipenotremia refractaria, somnolencia, alteración de la memoria, disautonomía y lesión transitoria del espleno transitorio. Mientras que en el COVID-19 se clasificaron de 3 maneras. La primera fueron manifestaciones del sistema nervioso central, donde abarcó mareos, dolor de cabeza, alteración del conocimiento, entre otras. La segunda fueron manifestaciones del sistema nervioso periférico, donde destacó porque había alteraciones del gusto, del olfato, de la visión y dolor nervioso. Y la tercera fueron manifestaciones de lesiones del músculo esquelético. Al parecer, el virus aprovecha el lento movimiento de la circulación de la sangre en el sistema nervioso central para así interaccionar con la proteína de espiga del virus COVID-19. Histopatology. En los cortes de la influenza se muestra una congestión vascular intensa con dilatación y engrosamiento del tabique interalveolar. Al interior de los alvéolos se ven algunos neutrófilos, escasos macrófagos alveolares y eritrocitos. La pared de los alvéolos está revestida por membranas gruesas y hialinas. Es prominente la existencia de membranas hialinas que recubren las paredes alveolares dañadas. Mientras que en los cortes del COVID-19 se encuentran células endoteliales y una acumulación de células inflamatorias, con evidencia de muerte celular endotelial e inflamatoria. También se encuentran células inflamatorias en el corazón, intestino delgado y pulmones, donde la mayoría de los vasos pequeños aparecen congestionados. Viruses in the presence of soap. Hoy en día se conoce el lavado de manos como un procedimiento que tiene el propósito de eliminar bacterias para evitar su ingreso al organismo. Los virus se componen por una bicapa lipídica de manera compacta, los cuales contienen un genoma y proteínas, y estos ayudan a desarrollar una infección. Por otra parte, el jabón presenta una función dual, lo que indica que al igual que el virus, contiene 2 porciones. Cabeza hidrofílica que muestra una interacción con agua y una cola lipídica hidrofóbica, lo cual significa que se aleja de las partículas del agua. Cuando se desarrolla una interacción entre el virus y el jabón, se genera una atracción lipídica entre ambos elementos, propiciando la unión de las porciones hidrofóbicas generando micelas a su alrededor y provocando su eliminación del organismo. Por ende, la importancia de utilizar una cantidad adecuada del jabón, manejando el tiempo y el procedimiento recomendado por la OMS. Como conclusión, sabremos que ambos virus causan enfermedades respiratorias, pero ante una influenza prevenible versus un coronavirus sin vacuna, la última ha resultado en una pandemia que ha ocasionado un aislamiento social. Sus síntomas en común son tos, fiebre y disnea, pero la influenza también presentará dolor de cabeza, de garganta y muscular, junto con congestión vascular intensa, mientras que el COVID-19 va a mostrar una alteración de los sentidos e inflamación en células. Desde el desarrollo embriológico, el sistema inmune no finaliza su desarrollo y las vías respiratorias son pequeñas, por lo que los niños menores de 1 año van a presentar complicaciones respiratorias. La importancia del lavado de manos con jabón para eliminar ambos virus se va a basar en la composición lipídica de estos.